El documento todavía estaba tibio por la impresora. Sé que suena como un detalle extraño para recordar, pero lo recuerdo. El ligero doblez en las orillas, la forma en que descansaba sobre la mesa entre nosotros como algo recién nacido. Mi esposo lo deslizó hacia mí sin decir una palabra. No necesitaba hacerlo. La expresión en su rostro ya había dicho todo lo que él estaba luchando por decir en voz alta. Su hermana estaba sentada a su lado, con las manos entrelazadas en el regazo, y tuvo la decencia. Música. O tal vez la disciplina, de no sonreír. Acerqué el papel. Era un registro de transacciones de la cuenta de la empresa, nuestra empresa, la que su familia había construido antes de que yo siquiera apareciera en la historia, la música, en la que yo había pasado 9 años ayudando a mantener en funcionamiento. Mi nombre aparecía en las transferencias, 12 en total, a lo largo de 8 meses, desde $400 hasta poco más de 6,000. Música. La cuenta receptora estaba registrada bajo un nombre que no reconocía. Miré el documento durante mucho tiempo, no porque estuviera entrando en pánico. Lo miraba porque algo estaba mal de una forma que no podía identificar de inmediato. Como cuando miras una fotografía de tu propia casa y sabes que algo fue movido, pero aún no puedes decir qué. Entonces la miré a ella. Música. Ella sostuvo mi mirada con firmeza. Siempre había sido buena en eso. Le dije a mi esposo que le explicaría todo. Música. Le dije que necesitaba que me escuchara por completo antes de decir cualquier otra cosa. Y luego le dije que había algo que necesitaba mostrarle primero. Algo que había encontrado en el coche de ella 2 días antes, cuando me pidió que le alcanzara sus lentes de sol del compartimento central. Música. Y abrí lo que pensé que era el compartimento correcto. Fue entonces cuando su rostro cambió por segunda vez esa noche. Para entender por qué estaba sentada en esa mesa de cocina viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba sobre un pedazo de papel tibio, necesitas entender qué clase de mujer era antes de convertirme en una Hampton. Yo no nací con dinero. Eso no es una queja. Es simplemente la geografía de donde empecé. Crecí en una casa donde mi madre llevaba un cuaderno con cada dólar que salía de su cartera, no porque fuera organizada, sino porque tenía miedo. Aprendí contabilidad como algunos niños aprenden a nadar por necesidad. Música. En agua fría, antes de lo que parecía justo. Conocí a Alan en una conferencia de trabajo cuando. Música. Tenía 31 años. No era la persona más ruidosa del lugar, eso fue lo primero que noté. Música. Era cuidadoso con sus palabras, y se reía de cosas que realmente eran graciosas. Nos casamos 2 años después en un jardín que pertenecía a sus padres. Música. Rodeados de una familia que apenas comenzaba a entender. El negocio era una empresa regional de distribución, nada glamoroso, pero rentable y complicado de la forma en que siempre lo son los negocios familiares privados. Relaciones encima de organigramas, reglas no escritas más antiguas que cualquier manual de empleados. Su padre lo había dirigido por 30 años. Música. Cuando la salud de su padre comenzó a deteriorarse, la transición recayó principalmente en los hombros de mi esposo. Y como yo tenía la experiencia, y como música estaba ahí, y como realmente quería ayudar, me fui integrando al área operativa de forma gradual, y luego por completo. Para el 5.º año de matrimonio, yo manejaba pagos a proveedores, nómina y conciliaciones mensuales. No era dueña. Nunca fingí serlo. Pero era confiable de la forma en que se confía en alguien que aparece todos los días. Música. Y hace el trabajo sin quejarse y nunca da motivos para que nadie mire 2 veces. Su hermana, Regina, se había unido a la empresa 3 años después que yo. Ella manejaba relaciones con clientes y algunas cuentas de ventas. Éramos cordiales. Cordiales es la palabra honesta. Cenábamos juntas cada domingo. Conocíamos a las mismas personas y nunca habíamos tenido una conversación real que durara más de 10 minutos. Era amable de la forma en que lo es una puerta cerrada, no hostil, solo sellada. No pensaba mucho en ella. Probablemente ese fue mi primer error. Las transferencias que estaba viendo en ese documento no eran reales. Déjame ser precisa, porque la precisión importa aquí. Música. Los números de cuenta eran reales. Las fechas eran reales. Incluso los montos tenían una credibilidad cuidadosa, no cifras redondas, no cantidades dramáticas. Quien construyó ese registro sabía lo suficiente como para no hacerlo parecer un robo. Música.
Lo hicieron parecer un desvío pequeño, pacífico, metódico, fácil de pasar por alto. Pero yo conocía esas cuentas. Yo había creado las plantillas de esos reportes años atrás. Música. En un formato específico que diseñé para hacer más rápida la conciliación de fin de mes. Conocía los encabezados de las columnas. Sabía dónde iban los totales. Conocía la fuente que elegí porque la predeterminada me daba dolor de cabeza. Música. Este documento estaba cerca. Muy cerca. Pero el campo de cuenta receptora usaba un estilo de formato que yo había cambiado en 2021 después de que nuestro software de contabilidad. Música. Se actualizara. Quienquiera que haya alterado este archivo había usado una versión anterior de mi plantilla. Música. Una que existía al menos 2 años antes de esa actualización. No dije nada de esto en la mesa esa noche. Mantuvimos mi rostro firme, y dije que entendía por qué me lo estaba mostrando, y le pedí. Música. 48 horas. Él miró a su hermana. Ella le dio el asentimiento más pequeño, el tipo que dice, te lo dije, ella va a tratar de salirse de esto. Música. Él volvió a mirarme y dijo que me daría hasta el viernes. Subí a la habitación y no dormí. Quiero describir cómo se sintió esa noche sin llamarlo devastación. Música. Porque devastación es demasiado simple. Lo que sentí fue más como estar en una habitación donde todos los muebles se movieron 2 centímetros. Nada ha desaparecido. Nada está roto de forma obvia. Pero cada vez que estiras la mano, terminas tocando algo en el lugar equivocado. Mi esposo y yo habíamos construido algo real. Música. Yo creía eso. Todavía lo creo. Él no era un hombre cruel actuando con crueldad. Era un hombre al que le habían mostrado lo que parecía prueba, pieza por pieza, durante meses. Música. Por alguien que había conocido toda su vida. Eso es otra cosa. Tuve que sostener esa diferencia con cuidado, porque si la dejaba difuminarse, me iba a derrumbar. Música. Y no podía permitirme eso. Fui a mi oficina en casa. Abrí el disco duro externo donde guardaba copias archivadas de cada documento financiero. Música. Que había procesado para la empresa. Había empezado a hacerlo en el 3er año, no por sospecha, sino por costumbre. El mismo instinto del cuaderno de mi madre. La misma lógica de agua fría. Guarda tus propios registros. Saber dónde está todo. Nunca asumir que la copia de alguien más es la versión final. Música. Saqué los registros originales de los meses que aparecían en el documento de abajo. Los puse junto a la versión impresa que mi esposo me había dado. No soy una persona dramática por naturaleza, así que lo diré de forma directa. Las diferencias no eran sutiles. Eran precisas y deliberadas, hechas por alguien que entendía los documentos lo suficiente como para alterarlos de manera convincente, pero no lo suficiente como para saber que la persona a la que estaban imitando había cambiado su plantilla 2 años antes. 12 transferencias. 12 entradas fabricadas. Cada una correspondía a transacciones reales que yo había procesado de forma legítima. Los montos habían sido cambiados. Los destinatarios también. Pero los IDS originales de transacción seguían intactos, porque quien hizo esto no pensó en eliminarlos. Los IDS de transacción son generados por el sistema contable. No aparecen en los reportes impresos. Solo los ves si entras directamente al sistema o si tienes el archivo archivado original. Yo tenía esos archivos. Me quedé sentada hasta las 4 de la mañana siguiendo cada hilo. Ahora necesito hablar de los lentes de sol. 2 días antes de que mi esposo me confrontara, su hermana me había pedido que le trajera sus lentes del coche. Música. Había estacionado en nuestra entrada, y yo salí mientras todos seguían en la mesa. Abrí lo que pensé que era la consola central. Música. No lo era. Era un pequeño organizador de documentos montado a un lado. Música. Y cuando la solapa se abrió, vi la parte superior de una hoja impresa con el encabezado de nuestra empresa. No debí haber mirado. Lo sé. Música. Pero el encabezado me llamó la atención como tu propio nombre cuando lo ves en medio de una multitud, y antes de decidirlo por completo, ya lo estaba leyendo, era una factura de proveedor. El nombre del proveedor era una empresa que no reconocí, lo cual era extraño, porque yo procesaba todos los pagos a proveedores y conocía cada cuenta activa por su nombre. La factura era por 14 meses de servicios de consultoría logística.
El monto total era lo suficientemente alto como para que el número lo sintiera físicamente, en algún lugar detrás del esternón. Encontré sus lentes de sol. Regresé al interior. No dije nada. Pasé los siguientes 2 días revisando los registros de cuentas de proveedores. Música. Y buscando cualquier actividad de facturación conectada con el nombre de esa factura. Lo que encontré fue una cuenta de proveedor que se había creado 14 meses atrás bajo un registro comercial. Música. Que no pude verificar de inmediato. Había sido configurada en el sistema por alguien con acceso administrativo. Las facturas mensuales se habían procesado y pagado sin aparecer en el reporte estándar de conciliación, porque alguien había marcado la cuenta. Música. Con un código interno que la redirigía a un libro mayor secundario que rara vez revisaba. Música. Uno que, en teoría, era para contratos heredados. La cuenta se había pagado desde un fondo que yo administraba pero que rara vez revisaba línea por línea, porque se movía de forma lenta y predecible, hasta que hace 14 meses empezó a moverse más rápido. El administrador que creó la cuenta del proveedor había iniciado sesión usando credenciales que no eran mías. Estaban registradas. Música. A una cuenta de usuario secundaria, una que había sido creada 2 años antes para un proyecto temporal. Música. Y que supuestamente ya debía haber sido desactivada. No lo había sido. El ID de usuario asociado a esa cuenta correspondía a un formulario de configuración. Música. Que encontré en los registros archivados del sistema. El formulario tenía una dirección de correo electrónico. Esa dirección pertenecía a una hermana. El viernes regresé a la mesa de la cocina. Había pasado 3 días con un consultor de forense digital. Música. Al que contacté a través de un amigo abogado, no un investigador dramático, solo una persona metódica que hacía autenticación de documentos para soporte de litigios y que podía verificar lo que estaba viendo sin ningún tipo de agenda. Música. Lo pagué con mi cuenta personal. No le dije a mi esposo que lo estaba haciendo. Llevé una carpeta. No era una carpeta dramática. Era una carpeta estándar de 3 anillos con pestañas de colores. Música. La misma que usaba para el cierre de fin de mes, porque así soy yo, y no iba a convertirme en otra persona para ese momento. Mi esposo estaba en la mesa. Su hermana llegó 10 minutos después que yo, lo cual me dijo que él la había llamado, lo que significaba que esperaba que esa reunión fuera de cierta manera. Puse la carpeta sobre la mesa y abrí la primera pestaña sin preámbulos. Logué sección por sección. Los documentos originales del archivo contra las versiones alteradas con la discrepancia de formato resaltada. Los IDS de transacción que coincidían con los pagos legítimos que yo había procesado realmente. El resumen escrito del analista. Música. Forense confirmando que los metadatos de los archivos alterados. Música. Se rastreaban a un dispositivo que nunca había sido registrado a mi nombre. Una laptop que había sido comprada hace 18 meses. Música. Y registrada bajo un nombre que era una ligera variación del nombre de su hermana, una letra diferente. El tipo de cosa que no notas a menos que estés buscando. Luego pasé a la sección de la cuenta del proveedor. Le mostré la factura que había visto en su coche. Música. Le mostré los 14 meses de pagos. Le mostré la cuenta de usuario desactivada que se había usado para crear el perfil del proveedor. Música. Le mostré el formulario de configuración con su correo electrónico. Le mostré el libro mayor secundario y expliqué cómo la facturación había sido redirigida para evitar la conciliación estándar. Luego pasé. Música. A la última pestaña. Este era el detalle que cerraba cualquier salida restante. Era un correo impreso, uno que ella había reenviado desde mi cuenta de la empresa. Música. 8 meses antes. Agregando sus propios comentarios antes de enviarlo a mi esposo para sugerir que yo estaba ocultando algo. Lo que ella había olvidado. Música. O quizá no sabía. Era que los correos reenviados conservan la marca de tiempo original en los metadatos del encabezado. El correo que ella le reenviaba como evidencia de mi mala conducta había sido enviado en un momento en el que yo estaba demostrablemente en otro lugar. Música. Tenía una entrada en el calendario, un recibo de estacionamiento y una conversación por mensajes con un cliente. Música. Que me colocaban a 40 minutos de mi escritorio. Más importante aún, el correo original no mostraba ninguna de las irregularidades que ella describía en sus comentarios.
El comentario era la fabricación. El correo en sí era rutinario, y los metadatos mostraban que había sido abierto y reguardado en la misma laptop no registrada antes de ser reenviado a mi esposo con sus adiciones intactas. Había editado un correo, olvidado que los mensajes reenviados conservan su historial, y le había entregado a mi esposo la cadena completa. Él leyó la carpeta en silencio durante mucho tiempo, lo suficiente como para que el café que había preparado se enfriara, lo suficiente como para que la luz de la ventana de la cocina cambiara. Su hermana intentó hablar 2 veces. La primera vez ofreció una explicación que se deshizo a mitad de frase cuando pareció darse cuenta de que el problema de los timestamps no era algo que pudiera rodear. La segunda vez empezó a llorar, lo cual no esperaba, y no me movió como quizá antes lo habría hecho. Él levantó una mano y ella se detuvo. No fue un gesto dramático. Música. Fue el gesto de alguien que necesitaba silencio para mantenerse en pie. Cerró la carpeta. No la miró durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, no alzó la voz. Le hizo una sola pregunta: ¿cuánto tiempo? Ella no respondió. Volvió a preguntar, y la segunda vez su voz tenía algo que nunca había escuchado antes, algo sin fondo. Música. Y ella le dijo: 14 meses. Él asintió una vez. Se levantó. Le dijo que se fuera de su casa. Eso fue hace 7 meses. Música. La firma contable de la empresa ha completado desde entonces una auditoría independiente. El monto total desviado a través de la cuenta del proveedor fue recuperado parcialmente. Música. Mediante un proceso civil que manejó el abogado de su familia. Su hermana no ha vuelto a las cenas de domingo. Música. No sé qué conversaciones han ocurrido en habitaciones en las que yo no estaba. Música. Y he tomado la decisión deliberada de no preguntar. Mi esposo y yo seguimos viviendo en la misma casa. No somos los mismos que antes. Música. Pero he llegado a pensar que la versión de nosotros que existía antes quizá estaba construida en parte sobre mi disposición a no ver cosas que probablemente debía haber visto. El hecho. Música. De que yo mantuviera mis propios registros, de que archivara todo, de que nunca asumiera que mi copia era innecesaria porque alguien más tenía una. Esas cosas me salvaron. No eran hábitos de suerte. Eran instintos de supervivencia. Música. Que aprendí tan temprano que dejé de verlos como protección y empecé. Música. A verlos como simple orden. La confianza no es lo mismo que la evidencia. Ahora lo entiendo de una forma que antes no comprendía del todo. Mi esposo confió en mí, pero cuando la confianza. Música. Se enfrentó a lo que parecía evidencia, la evidencia ganó. Eso no es un defecto de carácter. Así funcionan las personas. Música. La respuesta a eso no es ser más caebel o más presente o más devotamente visible. La respuesta es ser alguien que sabe dónde está todo. Ella tuvo 18 meses y un plan y una lealtad familiar que había construido toda su vida. Música. Yo tenía una carpeta de 3 anillos y un disco duro externo que había estado manteniendo por costumbre desde el año 3. Esa es toda la historia. También es, creo, la única lección que vale la pena tomar de ella. Sabe dónde está todo. Guarda tus propios registros. Nunca asumas que la copia de alguien más es la que cuenta.